Hola y bienvenidos a un capítulo más de Jesús el Camino. Damos gracias a Dios por un capítulo más, el capítulo 7 de este canal que a través de YouTube queremos predicar el Evangelio. Capítulos tras capítulos, hoy toca el capítulo 7, el título es La pesca milagrosa y a través de estos videos cortos queremos enseñar acerca de Jesús. No solamente enseñar porque llevaría mucho más tiempo un video acerca de Jesús y no alcanzarían todos los videos de nuestra vida para poder hablar de lo que Jesús hizo y hace en la vida de los creyentes, pero sí que estos videos nazca en tu corazón la necesidad de leer la Biblia, la necesidad de conocer a este Jesús maravilloso. De aquí nosotros queremos contarte y también animarte a que conozcas a Jesús, no un Jesús religioso como los hombres lo han encajonado en una religión, sino este Jesús bíblico, este Jesús que quiere tener relación con cada persona, con cada creyente, con todos aquellos que realmente ponen su confianza en Él. Por eso queremos ir al capítulo 7 precisamente de Jesús el Camino y lo hemos titulado, como dijimos, La pesca milagrosa. En las distintas Biblias tiene su título, aquí en la Biblia la Reina Valera tiene el título la pesca milagrosa. Y vamos a leer y vamos a comentar este pasaje. Dice así, el 5:1, dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vamos a recalcar eso. Se agolpaba, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, descendiendo de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a subrayar esa palabra también. Enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Apasionante la historia de Cristo. No podemos dejar de pasar por alto distintas vivencias que tuvieron los discípulos. ¿Y qué enseñanza que nos deja a nosotros en este tiempo? Podemos ir avanzando y leer las distintas citas bíblicas que vienen, pero vamos a hacer el foco en esta pesca milagrosa porque Jesús se quiere dar a conocer y hay perlas preciosas allí encerradas en esta enseñanza, en esta vivencia. Vemos que cada paso que hacía Jesús con sus discípulos deja una enseñanza, tanto los discípulos como nosotros que somos seguidores de Cristo a través de las Escrituras, que nosotros conocemos de Jesús acerca de las Escrituras. Nosotros conocemos a Cristo, vuelvo a recalcar, por la palabra de Dios, por la Biblia. Por eso es muy importante lo que decía en el verso 1. Dice que la gente se agolpaba, se amontonaba para oír la palabra de Dios. La gente escuchaba la palabra de Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Dicen en Lucas 4:22, dice: y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. En Lucas 4:32 también dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. No era un maestro cualquier común y corriente. Su palabra atraía, su palabra salía con gracia, y las cosas que él enseñaba, la gente dice que se amontonaba. Aquí vemos algo que quizás en otras multitudes iban a buscar otras cosas, pero aquí en esta pesca milagrosa la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. No iban a buscar precisamente peces, no fueron a buscar un milagro, fueron a escuchar la palabra
de Dios. Y hoy damos gracias a Dios por la Biblia porque tenemos todo el Evangelio completo, no hay que sacarle ni agregarle nada porque está todo allí. Por eso hacemos hincapié de que leas la palabra, que no te quedes solamente con el video, sino que busques, escudriñes y que vos mismo puedas conocer acerca de Cristo. El programa, haciendo un paréntesis, está apuntado a aquellos que no conocen a Cristo. Qué bueno es que lo puedas compartir a aquellos familiares, amigos de trabajo, vecinos del barrio, que puedas a través de este video enviarle a aquellas personas que necesitan a Cristo, que necesitan conocer a Jesús. Desde aquí no queremos que sean miembros de una religión, sino queremos que sean seguidores de Cristo. Por eso, muy importante la palabra de Dios. La gente se agolpó para escuchar la palabra de Dios. Y vemos que a Pedro le dijo, bueno, se subió arriba de una barca y la hizo alejar un poquito de la costa para poder alejarse un poco del gentío, y a través también, como no tenía parlantes, bueno, la voz de Jesús rebotaba, como quien dice, en el mar, y podía usar como amplificador, como para que multitudes, grandes multitudes seguían. Imagínense la última persona que está en esa multitud, necesitaba escuchar, y Jesús se alejaba un poco de la costa para que todos escuchen la palabra de Dios. La palabra de Dios son vida, son espíritu y son vida. Dios, hay algo que no puede ser y es mentir. Sus promesas son reales, por eso hay muchas promesas de Dios en la Biblia. Léelas, tenés que comenzar a leerlas. Seguimos y no nos escapemos de la pesca milagrosa. En el verso 3 dice que enseñaba desde la barca a la multitud. Enseñar, sabemos que lo que es enseñar es transmitir conocimiento, pero yo busqué en el diccionario la palabra enseñar y quiere decir comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades, prácticas, hábitos a una persona que no los tiene. Hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o indicación, cómo funciona, se hace o sucede una cosa. Así que él transmitía, comunicaba conocimientos acerca del reino de Dios, acerca de su persona. Jesús manda ahora a sus discípulos que vayamos, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos todas las cosas que Él nos enseñó. Yo cuando comencé el camino del Señor no conocía nada. Me enseñaron nuestros hermanos, me enseñaron los pastores, me enseñaron la palabra de Dios. Y hoy a través de este video queremos enseñarte una pequeña porción, una pequeña parte de lo que Jesús es. Y Jesús enseñaba y transmitía esos conocimientos, y vemos que Jesús no solamente traía conocimientos, ideas y experiencias, sino que traía la parte práctica y la teórica. Y vamos a ver lo que sucede. Seguimos avanzando en la historia. Jesús enseñaba, como decía, la parte teórica y la práctica. Y llega el verso 4, cuando terminó de hablar, o sea, de enseñar, le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Era tiempo de poner en práctica lo que Jesús enseñaba. Y vemos que va contra de la lógica, vemos que va en contra aún de la propia naturaleza, porque él le dice, no es que sea contra la naturaleza o lo que está diciendo Jesús o haciendo estaba mal, pero cuando le dice boga mar adentro, Pedro, lo hemos leído, le dice, Señor, toda la noche, todo el tiempo hemos estado trabajando y nada pudimos pescar. Vemos que ellos vinieron, cuando empezamos la historia, bajaron de las barcas y lavaban las redes porque intentaron pescar y no pescaron absolutamente nada. Toda la noche han estado pescando, y Pedro era un pescador y sabía lo que decía. Señor, hemos pescado toda la noche y si vamos y tiramos las redes no van a salir porque ahora los peces no están en la superficie, están abajo. Eso le dijo Pedro, le dio a entender de que habían estado trabajando, pero que dijo Pedro, en tu palabra. Él había predicado la palabra, pero en tu palabra la vamos a echar. Y vemos, tiraron las redes y las redes se rompían y comenzaron a llamar a los otros, vengan, vengan. Y las dos barcas se hundían de la cantidad de peces que habían pescado. Jesús enseñó la palabra primeramente, luego llegó la parte práctica, tirar la red en el nombre, y Pedro la tiró en el nombre de Jesús, en tu nombre, y vemos la pesca milagrosa que realizaron Pedro y los demás, luego serían discípulos, y los demás pescadores que estaban ahí, Juan y Jacobo también, que también siguieron a Jesús, estaban ahí, y vemos la cantidad de peces que trajeron en las redes. Pedro hizo caso y el resultado fue la pesca milagrosa. Vemos que por el temor, lo hemos leído, que de semejante milagro, el mismo Pedro cayó de rodillas,
Pedro cayó de rodillas y junto a Jacobo y a Juan les dio temor por la gran pesca, conociendo más a Jesús, y llamó a Pedro a ser pescador de hombres. Vemos que tuvieron temor. Vuelvo a repetir y a recalcar, Pedro mismo le dijo: Señor, hemos pescado toda la noche y nada hemos podido sacar, pero en tu nombre. Y cuando comenzaron a salir esos peces, vemos que cayó de rodillas, luego que llegaron a la orilla, cayó de rodillas, y el Señor le dijo: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. No puedo estar delante de la presencia de alguien tan poderoso, de alguien que tiene palabras de gracia, de sabiduría y que transmite conocimiento, y encima nos manda a pescar, y mirá qué pesca que logramos hacer. Apártate de mí, no soy digno de que vos estés en mi presencia, porque soy pecador. Reconoció su pecado. Tenemos que hacer un paréntesis aquí y hablar de esto precisamente. Reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios. Dice la Biblia que Jesús mandó a que nosotros prediquemos el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre. Solo Él puede perdonar pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado y toda maldad. Y ahí el Señor no le reprochó, no le dijo: tenés razón, soy un pecador, no, andate de mi presencia. No, desde ahora serás pescador de hombres. Le dio el propósito de Pedro. Cada persona tiene un propósito de Dios en tu vida. No naciste por casualidad, tenés un propósito. El propósito es conocer a Jesús. Vemos que los discípulos no conocían a Jesús no para que sea su íntimo amigo y le soluciones todos los problemas. Qué buen socio sería para Pedro tener a Jesús en su empresa de pesca, ¿no? Se serían ricos, pero vemos que dejaron todo eso y le comenzaron a seguir. ¿Por qué? Porque querían conocer más a este Jesús. Así cada uno de nosotros tiene que tener esta experiencia con Jesús y tiene que recibir los conocimientos de Jesús. ¿Para qué? Para también ser pescadores de hombres, pescadores de alma, para poder también transmitir a otros el mensaje de salvación. Este es el verdadero propósito de este programa: transmitir los conocimientos de Cristo. Vuelvo a repetir humildemente, en poco tiempo y con breves capítulos, para que vayas entendiendo y conociendo a Jesús. ¿Para qué? Para que cuando conozcas a este Jesús maravilloso, comiences a caminar con Él, también transmitas el conocimiento que Jesús te da a otras personas que lo necesitan, a otras personas que no lo conocen. Todo el mundo necesita un Salvador, y hay un solo Salvador: Jesucristo. Por eso hacemos hincapié, para que también te suscribas a este canal, que le des a la campanita, para que te lleguen los distintos capítulos que vamos a ir subiendo semana tras semana, y no solamente quede para vos, sino que también puedas transmitirlo a otro. Si no te animás a predicar, usa el video y manda el video a aquellos que no conocen a Jesús, a tus parientes, a tus amigos. Todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos de Jesús. Y vemos que dejándolo todo, seguramente Dios no te va a decir que dejes el trabajo, que dejes toda tu familia, no. Simplemente dejarlo todo es dejar nuestra propia vida y hacer lo que Jesús nos manda hacer. Cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos una función como cada uno del cuerpo. Vemos que luego de que siguieron a Jesús por 3 años, los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, y cada persona que iba conociendo iba pasando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cada uno tenía su función. Así que hasta aquí la pesca milagrosa, hasta aquí el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Estamos recorriendo el Evangelio de Lucas y viendo estas pequeñas cosas que nos van dejando, estas pequeñas enseñanzas. Y podemos hacer otro capítulo hablando del capítulo 7 y hablando de la pesca milagrosa, y Dios va a hablar otros mensajes, y Dios va a hablar otras cosas, y Dios va a dar otro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que puedas, luego que termines de ver el video, compartirlo, que también si el momento te lo puede dar, si estás trabajando y tuviste un 5 minutos, bueno, llega a tu casa y comenzarle la Biblia, y si alguno puede, luego de terminar el video, ir al capítulo 5, al capítulo 6, al capítulo 7 de Lucas, y comenzar a buscar y a leer más acerca de Jesús. Si nosotros tenemos hambre de Jesús, si nosotros tenemos hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su justicia, dice que seremos saciados. Así que si alguien quiere conocer a Jesús, Jesús mismo se va a comenzar a revelar a tu vida, a tu corazón. Por eso vuelvo a repetir, a recalcar, suscríbete, así el capítulo 8 puede llegar al instante cuando lo subimos a YouTube. Así que hasta aquí, punto final al capítulo 7. Y compartilo.
vuelvo a recalcar y repetir, compartirlo, porque hay personas que necesitan de Jesús. Así como yo necesito de Jesús, todos necesitamos de Jesús. Sin más, hasta aquí la pesca milagrosa. Vuelvo a repetir y recalcar, si lo lees en tu casa nuevamente, Dios se va a revelar. Hasta aquí el capítulo 7. Nos vemos entonces en el próximo capítulo, el capítulo 8, que puedas leerlo, compartirlo y leer la Biblia. Así que nos vemos pronto en el próximo capítulo, en el capítulo 8. Chao.